¿Me escuchan? Hola, profe, ¿qué tal? Súper bien, ¿cómo andamos? Vamos ¿Todo a bien? comenzar la clase. Se trata de la clase número 10 que justamente habilité hoy en el eCampus y vamos a estar viendo el tema manejo estructurado de excepciones o lo que se conoce comúnmente como gestión o control de excepciones. Entonces, para poder hacer una gestión de excepciones, primeramente vamos a ver qué significa o qué es una excepción. Dentro de la caja 11, perdón, 10, van a encontrar este material llamado manejo de errores y excepciones, que es este material que lo tengo acá. Vamos a comenzar primeramente por los tipos de errores. Cuando nosotros estamos programando, podemos toparnos con cualquiera de estos tres tipos de errores. Los primeros son errores de sintaxis, que normalmente son muy fáciles de identificar debido a que el propio editor de código ya nos resalta de alguna manera el error que estamos teniendo. Al momento de programar, al momento de escribir líneas de código, si nosotros tenemos un error de sintaxis, algo que no es válido dentro de lo que sería nuestro lenguaje, como les dije, el editor ya se encarga de señalarnos y lo que pasa con un error de sintaxis es que terminamos sin poder compilar lo que sería la aplicación que estamos desarrollando. Acá tenemos un ejemplo donde se está escribiendo messagebox.show. Pruebas el texto que se está intentando mostrar como mensaje, pero el programador escribió messagebox en este caso con, eh, con 2G en este caso, ¿sí? Entonces, como es una palabra, no se trata de una palabra reservada dentro de nuestro lenguaje, él encuentra que hay un error de sintaxis y ya me señala como un error. Acá, por ejemplo, se ve que se está declarando una variable y donde va el tipo de dato aparece X y Z. Él no conoce de un tipo de dato llamado X y Z, entonces se produce ahí un error de sintaxis. Eso Profesor, ocurre. Hola. eh, Sí, me preguntaron si está mostrando algo en la pantalla, sí. A ver, un porque, ratito. Los porque yo demás no están veo nada. viendo. Yo no veo nada. Ahora sí, Vos sos ahora veo. táctico. Sí, sí, Los, los demás estaban viendo. ahí se ve. Los demás ven. No escribieron nada, no sé. Yo al menos veo, pero creo que deberían que ver ellos también. Ya, sí, porque estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, no sé si podría explicar otra vez esa parte. Sí, como les estaba comentando, son tres tipos de errores los que normalmente se dan cuando estamos escribiendo código, cuando estamos desarrollando una aplicación. Y el primer tipo hace referencia a errores de sintaxis. Como nosotros escribimos código en un lenguaje X, en este caso Visual Basic, nosotros tenemos que respetar la sintaxis de ese lenguaje. Entonces, cuando yo estoy escribiendo código, si tengo algún error de sintaxis, el propio editor ya se encarga de resaltarme el error de manera que yo lo pueda corregir. De otro modo, yo no podría darle F5 o ejecutar y compilar en ese caso la aplicación. Acá, según este ejemplo, se escribió mal messagebox y acá donde tendría que ir un tipo de dato que hace referencia a una palabra reservada de nuestro lenguaje, podría ir string en todo caso. Acá el programador puso X y Z. Entonces, como él no sabe o no conoce ningún tipo de dato llamado X y Z, nos da un error de sintaxis. Son los más fáciles de identificar porque, como les dije, ya el editor se encarga de mostrarnos y lo que tendríamos que hacer es corregirlo. Luego vienen los errores en tiempo de ejecución. Cuando no hubo error de sintaxis,
yo le di F5 o ejecutar una vez que terminé de codificar lo que estaba escribiendo. Y cuando yo le doy F5 ejecutar, se lanza la aplicación y cuando yo ya estoy usando la aplicación, se pueden dar o se pueden producir ciertos errores ya en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de ejecución son los que se conocen como excepciones. Si a ustedes le dicen, se dio una excepción, se lanzó una excepción, lo que están diciendo es que hubo un error mientras la aplicación se estaba ejecutando. Excepción es igual a error en tiempo de ejecución. ¿Cuándo se da el tiempo de ejecución? Cuando la aplicación ya está funcionando, cuando la aplicación ya está corriendo. Pregunto, ¿qué es una excepción? ¿Sería la indicación de un problema? Es un problema, es un error. Pero, ¿qué hace que sea, a que sea una excepción? ¿Por qué un error de sintaxis no podría ser una excepción? Porque los errores de sintaxis, vuelvo al material, los errores de sintaxis se dan en tiempo de diseño. Cuando la aplicación no está corriendo, cuando yo estoy codificando, se dan los errores de sintaxis. Sí. Vuelvo Sí. a lo que sería la excepción y acá está la clave. Entonces, Una excepción es un error, pero en tiempo de ejecución. ya. Excepción es sinónimo de error en tiempo de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? Cuando la aplicación se está ejecutando, cuando la aplicación está corriendo, ¿sí? Cuando está ¿Cuándo se corriendo y va a sale el dar? error. ¿Cómo? Cuando ejecutas la aplicación y aparece el error, ¿no? Aparece el error. Esa sería una excepción. En cualquier lenguaje de programación, un error en tiempo de ejecución se conoce como excepción, ¿sí? ¿Cuándo se puede dar una excepción o cuándo se va a dar una excepción? No sabemos. Es imposible que nosotros escribamos 1000 líneas de código y sepamos que en tal línea se va a dar un error. No sabemos cuándo se va a dar un error en tiempo de ejecución. Lo único que sabemos es que sí se puede dar, dados ciertos factores, ciertas condiciones, una excepción, un error mientras el programa está corriendo. Entonces, como nosotros, programadores, no sabemos cuándo se va a dar la excepción, lo que tendríamos que hacer es preparar los programas de manera a que en caso de que se dé alguna excepción, el programa lo pueda manejar tranquilamente. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Poder manejar, poder controlar las excepciones que se puedan llegar a dar mientras nuestros programas están corriendo. Vamos acá a un ejemplo. Acá este material presenta una función llamada sumar. Recibe dos valores y lo que hace la función internamente es retornar lo que sería la llamada nuevamente a sumar, pasándole lo que recibió A en su parámetro A y lo que recibió en su parámetro B. Si se fijan acá, esta función sumar está llamándose otra vez a sí misma, ¿sí? Esta sería la implementación de la función. Luego, si nosotros en alguna parte del código llamamos a la función sumar y le pasamos 2,5, va a venir acá el 2, va a venir acá el 5, va a venir y va a volver a llamar a la función sumar. Esto va a venir acá, se va a volver a llamar, se va a volver a llamar y se va a volver a llamar infinitas veces. Entonces, llega un momento donde entra un ciclo del cual nunca más va a poder salir. Ese tipo de situaciones es lo que termina generando un error también en tiempo de ejecución. Si se fijan, si ustedes implementan este código
esta función y le llaman a la función sumar, en algún momento la aplicación va a explotar y va a lanzar una excepción de este tipo. Va a lanzar una excepción del tipo Stack Overflow Exception y va a saltar un error como el que están viendo en pantalla. ¿Hubo error de sintaxis acá? No. Cuando yo estuve escribiendo este código, no hubo ningún error de sintaxis. Gracias a que no hubo ningún error de sintaxis, yo le pude dar F5 y la aplicación empezó a correr, ¿sí? Pero ya cuando estaba corriendo la aplicación, llegado a este punto, como esto se llama infinita vez a sí mismo, se produce una excepción de este tipo. Entonces ahí están viendo que si se llega a dar una excepción, cuando, vuelvo a repetir, cuando el programa está corriendo, si se da un error en tiempo de ejecución, una excepción, si el programa no está preparado para soportar excepciones, automáticamente el programa se cierra. Eso es lo que vamos a ver también con la práctica. Y para terminar con los tipos de errores, vamos al tercer tipo que hace referencia a los errores de lógica. En el caso de los errores de lógica, no hay error de sintaxis. Puede que no haya un error en tiempo de ejecución, pero lo que pasa con los errores de lógica es que hace que el programa funcione mal o no funcione como nosotros estamos esperando. Si se fijan acá, un ejemplo, se declara una variable x a la cual se le asigna 2 y luego se implementa una estructura mientras. La condición es mientras x sea menor a 10. Entra, porque 2 es menor a 10, entra. Y si se fijan, en este caso está tomando el valor de la variable x y le está restando 1. Entonces, la primera vez va a ser 2 es menor a 10, entra, esto va a quedar en 1, va a subir 1 es menor a 10, va a entrar, esto va a quedar en 0, 0 es menor a 10, va a entrar, va a quedar en menos 1, y ahí nos damos cuenta de que de este ciclo tampoco vamos a volver a salir debido a que estamos teniendo un problema de lógica. Acá en todo caso, esto tendríamos que ir sumando de manera que en algún momento x sea igual a 10 y ya no se dé este ciclo. Entonces, ya los errores de lógica de repente por ahí no nos percatamos porque no hubo un error de sintaxis, puede que no produzca ninguna excepción, pero el programa, como les dije, no funciona como debería ser. Esta parte del uso del depurador lo vamos a estar viendo con la práctica del día de hoy y vamos a pasar dentro del material a esta parte que dice gestión de excepciones. Voy a volver a preguntar, ¿qué es una excepción? Una excepción Es un error. Es un error que aparece aunque no haya un error de sintaxis, sino al ejecutar el programa. Muy bien. Una excepción es un error en tiempo de ejecución. Esa es una excepción. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo gestionar los errores que se puedan llegar a dar dentro de nuestro programa mientras está corriendo, que sería una excepción. Vamos a ver este pequeño gráfico y nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que sería el .NET, toda excepción hereda de la clase exception. No importa qué tipo de excepción se pueda llegar a dar mientras está corriendo el programa, todas heredan de esta clase base llamada exception. Por ahí se puede dar una excepción porque no encontró un archivo al cual estamos haciendo referencia, se da este tipo de excepción, pero yo sé que finalmente su clase base es exception. Por ahí se puede dar un SQL exception al estar trabajando con bases de datos, pero yo sé que el SQL exception hereda también de la clase base exception. Entonces, en resumen, todos los tipos de excepciones, porque cuando se da una excepción, esa excepción tiene un tipo, hay un tipo de excepción que se genera, todos los tipos de excepciones finalmente heredan de la clase base exception. Una de las propiedades más comunes que usamos de la clase exception es la propiedad message.
porque justamente cuando se da una excepción, el mensaje de error de esa excepción está almacenado en su propiedad message. Entonces también lo vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, la estructura que nosotros vamos a estar implementando a partir de la práctica de hoy es la estructura try-catch. Try-catch es la estructura de control de excepciones dentro de nuestro lenguaje. Ya sabemos lo que es una excepción. Sabemos que una excepción es un error en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra codificación para soportar cualquier tipo de excepciones? Mediante el uso de esta estructura. La estructura se llama try-catch. Dice, ventajas: permite la separación entre la lógica y el código de gestión de errores, facilita la lectura, depuración y mantenimiento del código. ¿Cómo utilizar la instrucción try-catch? Vamos a un ejemplo, y si se fijan, esta sería la estructura try-catch. Yo al poner try y darle enter, el editor ya se encarga de armarme un try con un catch, que sería esto que yo estoy señalando, que dice catch EX as exception. Pero ¿qué pasa? Que el ejemplo me permite o me está demostrando que aparte de contar con este bloque exception, yo puedo tener otros bloques catch. Pero cada bloque catch va a estar tratando un tipo de excepción en particular. Voy a este ejemplo y quiero que atiendan bien. Como les dije, la estructura comienza con try. Todo lo que nosotros necesitamos hacer va dentro del bloque try. Todo lo que yo quiero intentar concretar va dentro del try. En este caso, el try cuenta con una sola línea de código, donde, si se fijan, se declara una variable que sería un objeto del tipo FileStream y hace referencia a un archivo llamado data.txt, coma, y luego recibe un modificador durante su creación. No se estresen o no se preocupen exactamente por lo que hace esta línea. Lo que tienen que saber es que cuando se llegue a ejecutar esta línea, si todo sale bien y no se da ningún error en tiempo de ejecución, el código va a venir hasta acá y no va a entrar a este catch porque no hubo un error. No va a entrar a este segundo catch porque tampoco hubo un error, y va a continuar con lo que hay después del end try. Voy a otra prueba. Vuelve a correr el programa y se intenta ejecutar nuevamente esta línea. Si cuando se ejecuta esta línea da un error porque justo el archivo data.txt fue movido de su lugar, entonces cuando se ejecuta esta línea, en ese momento va a dar un error. Va a dar un error en tiempo de ejecución que es sinónimo a excepción, ¿sí? Si se llega a dar una excepción al ejecutarse esa línea, el código automáticamente salta al primer bloque catch y ahí se evalúa si la excepción que acaba de dispararse o que acaba de generarse es una excepción del tipo File Not Found Exception, que es un tipo de los tantos tipos de excepción, que en este caso es un tipo que hace referencia a casos donde no se encuentra el archivo o el recurso al cual se está haciendo referencia. Entonces, si es porque el archivo ya no existe y se da una excepción, puede que se llegue a cumplir esta condición, puede que sea una excepción del tipo File Not Found Exception, con lo cual se va a ejecutar esta línea de código. Messagebox.show archivo no encontrado. Luego va a venir a este bloque catch y ya no va a entrar, porque tienen que tener en cuenta que si se da una excepción y hay varios bloques catch, acá solamente tenemos dos, solo entra al primer bloque, solo entra un bloque catch con el que cumplió la condición. Si llegó a entrar ahí, quiere decir que ya no va a entrar en ninguno de los siguientes bloques catch. Voy a otra prueba. Se ejecuta esta línea y da un error. Salta el código acá y pregunta, ¿es de este tipo de excepción? Si no es,
él pasa al siguiente bloque catch a preguntar si es de este tipo de excepción. Como el último bloque catch en este caso está preguntando si es del tipo de exception, recordemos que el material aclara que todos los tipos de excepciones heredan de exception, significa que si no entró en ningún bloque catch anterior a este, significa que sí o sí tiene que entrar. ¿Por qué? Porque todos los tipos de excepciones heredan de exception. Vuelvo a repetir, si no entró a los catch anteriores a este sí o sí va a entrar si es que se dio una excepción. Porque la clase base de toda excepción es exception. Entonces va a terminar mostrando este mensaje. ¿Qué es este mensaje? Si se fijan, toma la excepción y hace uso de su propiedad message, que está mostrando el mensaje original de la excepción que se llegó a dar. Entonces, ¿qué es una excepción? Error en tiempo de ejecución. ¿Cómo hacer que nuestro soporte cualquier tipo de excepción? Implementando correctamente la estructura try catch. El try catch, aparte de los bloques catch, cuenta con un bloque opcional que sería el bloque final. Acá vemos ya con el bloque final, vuelvo a repetir, es un bloque opcional. Si dentro de mi try catch no aparece el bloque final, no hay problema porque, como le dije, es opcional. En este ejemplo, se intenta ejecutar esta línea. Si esta línea da un error, automáticamente el código salta acá y pregunta si es de este tipo de excepción. Si es de este tipo de excepción, va a mostrar archivo no encontrado y automáticamente va al bloque final, con lo que termina cerrando el archivo. Voy a otro ejemplo. Se intenta ejecutar esta línea, no dio ningún error. Al no haber excepción, viene el código acá, no va a entrar a este bloque catch porque no hubo error, no va a entrar a este bloque catch porque no hubo un error, que final sí o sí va a entrar. Entonces, tienen que saber que el bloque final es opcional, pero que si aparece el bloque final, se ejecuta siempre lo que hay acá. Haya habido o no excepción. Si no hubo excepción, se ejecuta esto y esto. Si hubo una excepción, se intentó ejecutar esto y luego se ejecutó alguno de los bloques catch dependiendo de las preguntas que estuvimos haciendo o de cómo fuimos evaluando el bloque de excepción, y luego se ejecuta sí o sí el bloque final. Vuelvo a repetir, si aparece el bloque final, este se termina ejecutando, haya habido o no un error en tiempo de ejecución o una excepción. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, está claro. No, profe. Claro. Entonces, para que quede mucho más claro todavía, vamos a ver, vamos a implementar el bloque try catch dentro de lo que sería nuestro sistema stock. Por último, en cualquier lenguaje de programación existen las excepciones. Las excepciones son errores en tiempo de ejecución y no importa con qué lenguaje yo esté programando, yo programador soy consciente de que un error en tiempo de ejecución en algún momento puede haber, ¿sí? En todo lenguaje de programación existen estructuras para manejar o controlar esos errores en tiempo de ejecución. En nuestro lenguaje, esa estructura se llama try catch, que acabamos de ver. Y también es importante que sepan que en cualquier lenguaje de programación, aparte de saber manejar las excepciones mediante las estructuras correspondientes, existe la posibilidad de que nosotros generemos una excepción. Y en nuestro lenguaje, ¿cómo generar una excepción? Si se fijan acá, se está preguntando por algo, si día es menor a 1 o si día es mayor a 365. En este caso se está generando y lanzando. Yo, programador, mediante la palabra reservada throw, digo new y termino generando una excepción de este tipo. Es una excepción que, como vimos en el material, yo sé que hereda de la clase exception, pero en este caso es una excepción más específica. Es una excepción que hace referencia a errores cuando se sale fuera de un rango.
Entonces, yo podía lanzar acá directamente throw new exception, pero es una excepción genérica, es la clase base de todos los tipos de excepciones, pero como en este caso quería lanzar una excepción más específica al tipo de error que estoy controlando, estoy generando una excepción de este tipo. Entonces, en cualquier lenguaje de programación, como vieron, también el propio programador puede lanzar, da ciertas condiciones, sus excepciones. Entonces, vamos ahora a lo que sería el Visual Studio. Lo que ustedes ven en pantalla es la última solución que habíamos visto en la clase 8 sobre el ABM de la tabla artículo, para la tabla artículo. Con este desarrollo nosotros ya teníamos conexión a base de datos. Si se fijan en la parte superior, teníamos la cadena de conexión que le pasábamos durante la creación del objeto SQL Connection. La cadena de conexión consta de 4 elementos. Sería el servidor, la base de datos, el usuario y la contraseña. Esos 4 elementos están todos dentro de un string, que es la cadena de conexión propiamente, y los elementos están separados, como vieron, mediante punto y coma. Entonces, si ustedes descargaron esto y si tuvieron la intención de probar en sus máquinas, tuvieron que haber cambiado el nombre del servidor, porque no creo que sus máquinas tengan este nombre. Entonces, para poder probar, vuelvo a repetir, como dice el comentario en la clase anterior, para poder probar tienen que cambiar el nombre del servidor, la base de datos se va a llamar de la misma manera y seguramente si es que le pusieron otra contraseña a su usuario SA, también la contraseña se va a tener que cambiar. Vamos a darle iniciar. Si se fijan, ya se ejecutó el evento load, cómo se pudo conectar a la base de datos. Él ya hizo la consulta a proveedor, tipo impuesto y unidad medida, y gracias a eso fueron cargados estos combos. Al pasar nuevamente acá, se volvió a conectar a la base de datos, pero ya esta vez hizo un select a la tabla artículo, trayendo todos los artículos, todos los registros de la tabla artículo, y finalmente lo terminamos mostrando en la grilla que tenemos acá. Cuando le hacemos doble clic, se vuelve a consultar por ese ID en particular y terminamos cargando o completando todos los controles de la pantalla. ¿Qué pasa? Acá, en la mayoría de la operativa, tenemos conexión con base de datos. Y más allá de las bases de datos, nosotros en realidad no sabemos cuándo se puede llegar a dar una excepción, pero el código tiene que estar preparado. Yo voy a parar esto y fíjense lo que voy a hacer. Acá en nombre del servidor le voy a poner SQL Express, ¿sí? Con una S más. Ese nombre de servidor yo sé que no existe. Profesor. Porque, hola. No. Me va un poco lento. No sé si es internet. Vos no estás viendo lo que estoy comentando, ¿verdad? Ahí recién salió cuando sacaste la grilla y ahora Ya. estás en la línea donde está la contraseña. Claro, ahora sí. ¿Qué hice? Mi Dale. máquina o mi servidor se llama Mario PC /SQL Express. ¿Sí? Yo adrede ahora le voy a cambiar, le voy a poner un 2 a la terminación del nombre de mi servidor. Le pongo un 2 o lo que sea porque yo sé que está mal el nombre del servidor, pero a propósito lo dejo así. Entonces, también lo van a ver en el material cuando lo vean en detalle, cómo agregar un punto de interrupción, punto de quiebre o punto de parada. Cuando nosotros codificamos y probamos nuestras aplicaciones, normalmente puede que algo no esté funcionando bien, entonces yo programador tendría que detenerme a mirar
e ir verificando paso a paso lo que hace mi código. ¿Cómo se hace eso? Depurando la aplicación. ¿Cómo se depura la aplicación? Mediante los puntos de parada. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a ir al evento load, que justamente es el primer evento que se ejecuta cuando nosotros llamamos a nuestro formulario, en este caso el formulario artículo, ¿sí? Y en el evento load nosotros lo que hacíamos era conectarnos a la base de datos, ejecutar unos queries, unos select, unas consultas, de manera a cargar 3 combos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. en el evento load, bueno, vamos a hacer una prueba. Yo le doy a iniciar. Si se fijan, perdón, yo le di iniciar y pude iniciar la aplicación porque no hubo error de sintaxis. Sin embargo, al ejecutarse el evento load, que sería cuando se carga el formulario, el Visual Studio me está mostrando que se dio una excepción y dice excepción no controlada. Se dio un error en tiempo de ejecución. Me dice, la excepción es del tipo system.data.sql client.sql exception. Error relacionado con la red o específico de la instancia mientras se establecía una conexión con el servidor, bla, 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 bla. Todo eso que están viendo acá es lo que termina siendo el mensaje o lo que termina almacenándose en la propiedad message de la excepción que se produjo. ¿Sí? Se dio un error en tiempo de ejecución. El mensaje de error sería esto que están viendo acá. El tipo de excepción es SQL exception. Entonces, ¿qué pasa? Si yo envío esto hacia el cliente, a producción, vamos a decirle, si el programa está de esta manera y se da un error en tiempo de ejecución, lo que pasa es que la aplicación se termina cerrando porque se dio una excepción y no había una estructura capaz de controlar esa excepción. Por lo tanto, el programa se cierra y el usuario no sabe qué pasó. Él estaba usando, se dio un error en tiempo de ejecución, no estaba controlado el error en tiempo de ejecución, se cerró la aplicación y el usuario se queda sin saber exactamente qué pasó. En nuestro caso, si se fijan, la aplicación ya se cerró, sino que me lleva al Visual Studio de manera que yo pueda ver dónde se dio la excepción. Pero el cliente no va a contar con un Visual Studio y no tiene por qué contar con un Visual Studio. Esta es nuestra herramienta, es la herramienta nuestra porque somos los encargados de desarrollar el programa. El cliente se queda con un ejecutable nada más. Si ese ejecutable no controla adecuadamente las excepciones, su ejecutable se cierra. Voy a parar ahora esto. De hecho, que ya se cerró la aplicación, paré con lo que sería nuestro visual y voy a poner un punto de parada. Porque, mira, yo ya sé que hay un problema en el load. Necesito saber exactamente cuál es el problema. Entonces, yo programador voy a depurar esto y acá, en este bloque que están viendo acá, voy a hacer un clic. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de agregar un punto de parada. ¿Qué significa eso? Que cuando se llegue a esta línea durante la ejecución del programa, automáticamente la aplicación va a parar acá y me va a permitir ir avanzando línea por línea para ver exactamente qué es lo que está haciendo el programa. Y así lo que hacemos es depurar nuestras aplicaciones.
de manera a justamente encontrar más rápidamente el error y por ende implementar algún tipo de corrección o solución. Le voy a iniciar nuevamente. Si quiero quitar un punto de parada, le tengo que hacer clic nada más. Ya no va a parar. Si quiero agregar un punto de parada, es clic en este sector. Le doy iniciar. Si se fijan, ya se ejecutó o se intentó ejecutar el evento load y la aplicación ya paró acá. Acá hay una flechita que me indica que la aplicación llegó a esta línea y ya paró ahí. Entonces, acá tenemos unos botones como para ir avanzando paso a paso por procedimiento o por instrucciones. F11. Pueden hacer uso de estos botones o con las teclas que aparecen ahí en la ayuda. Yo voy a ir avanzando con F11. Si se fijan, ya se creó un data table. Ahora se crea un comando que tiene como conexión actualmente, dice que no tiene nada. Luego de esto, si me posiciono otra vez sobre conexión, ya se ve que tiene asignado un objeto del tipo SQL Connection, que tenemos como un command text vacío. Luego de ejecutar esta línea, recuerden que voy avanzando con F11. En el command text yo puedo ver que se armó ya el select asterisco from proveedor. Esto es depurar, ir viendo paso a paso lo que va haciendo nuestra aplicación y a la par ir verificando y evaluando los valores de las variables, los objetos, etc. Por ahí si el select estaba mal, yo acá ya me iba a dar cuenta de eso. Acá se crea un adaptador y si se fijan, cuando se llama el método fill para volcar el resultado dentro de este data table que hasta el momento DT proveedor en su propiedad rows va a tener 0. Si se fijan, cantidad de filas 0. Yo le doy F11. Y como con el fill, él finalmente se conecta a la base de datos y trata de ejecutar la consulta. Como el nombre del servidor está mal, yo adrede puse mal el nombre del servidor, se da un error en tiempo de ejecución. Se da una excepción. ¿De qué tipo? Del tipo SQL exception. ¿Está preparado mi código para soportar excepciones? No, porque ya si se fijan el formulario, la aplicación se cerró y yo me quedé con el Visual Studio. Vuelvo a repetir, el cliente no va a tener Visual Studio, para el cliente la aplicación se cerró. Nada más que eso. Entonces, siempre el código tiene que estar preparado para gestionar errores en tiempo de ejecución, más todavía cuando tenemos conectividad a base de datos. Porque como nosotros nos vamos a estar conectando normalmente a un servidor que no va a ser nuestro propio equipo, puede que nos quedemos sin red porque tengamos algún tipo de conexión. Entonces, cuando se trata de establecer la conexión, pueden darse errores en tiempo de ejecución, inclusive errores que sean externos a nuestra aplicación. Vuelvo a repetir el caso de que nos quedamos sin red. Entonces, el código tiene que estar preparado. ¿Qué voy a hacer? Quito el punto de parada. Y acá voy a implementar mi estructura de control de excepciones. ¿Cuál es nuestra estructura de control de excepciones? El try catch. Yo escribo try, te doy enter. Si se fijan, el editor ya me arma este bloque. Try con un bloque catch del tipo más genérico que pueda llegar a ver. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar directamente así. Entonces, todo lo que yo voy a intentar hacer en el evento load, voy a cortar y voy a meterlo dentro de qué bloque, dentro del try o dentro del catch. Dentro del try. El try, Dentro profe. del try. dentro del try. Muy bien. Todo lo que necesitamos o pretendemos hacer va dentro del try. Ahí. Entonces,
voy a una prueba de escritorio. Se ejecuta esto, se ejecuta sin ningún problema. Cuando se llega a ejecutar el fill y esta línea produce algún tipo de error, porque en este caso, porque el nombre del servidor está mal. Vamos a suponer que esto está bien, pero justo alguien me desconectó el cable de red o perdí la señal de Wi-Fi. Entonces, como en esta línea él trató de conectarse a un servidor remoto, ¿sí? Como no tenía conectividad, es algo que ya escapa a mis manos, es algo ya externo a la aplicación, pero de todos modos la aplicación tiene que estar preparada para responder. Como esta línea generó una excepción, automáticamente desde acá ya se salta el primer bloque catch. Olvídense que esto se ejecuta. Si una línea da una excepción, lo que está abajo ya no se ejecuta porque el código salta automáticamente al primer bloque catch que encuentre. Y como yo tengo un solo bloque catch, viene a este bloque y pregunta, ¿la excepción es del tipo exception? Y ahí va a ejecutar lo que yo haya codificado acá. Acá yo voy a poner messagebox.show error en load. Voy a poner un punto de parada acá. Iniciar. Voy avanzando con F11. Acá, bueno, ahora como el nombre del servidor ya está bien, todo lo que está dentro del try se va a ejecutar sin ningún problema y como no hubo excepción, no se ejecuta esto. Voy a cambiar nuevamente el nombre del servidor para tener un ejemplo. Le pongo 2, le doy iniciar. F11, acá se da una excepción. Si se fijan, eso dio una excepción y automáticamente ya se saltó al bloque catch. Si se da una excepción desde esa línea ya se salta al bloque catch y en realidad la excepción es del tipo SQL exception. Y acá yo estoy preguntando por SQL exception. No, estoy preguntando por el tipo más genérico. Entonces, como todos heredan de exception, finalmente SQL exception es del tipo exception. Porque esta es la clase más genérica en cuanto a excepciones. Entonces va a entrar y me va a mostrar el mensaje que va a decir error en load y la aplicación no se cierra. Si se fijan, la aplicación sigue funcionando entre comillas. El problema está en que finalmente no me cargó los combos, pero por lo menos pudimos capturar la excepción y la aplicación continúa. ¿Vieron la diferencia? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuántos bloques catch puedo tener? Son el ejemplo era 2. Pero creo que puede ser Puedo más. tener varios. Varios. Mínimamente tengo que tener uno. Y ese, si voy a tener uno nomás, tengo que dejar ese único bloque con el tipo más genérico. Así entonces yo ya me aseguro que no importa qué tipo de excepción se dé, que finalmente sí o sí va a entrar acá, porque es del tipo genérico. Si yo quiero ir mostrando, personalizando los mensajes de acuerdo al tipo de error que se dio, vamos a suponer que si es algo de SQL, yo acá le voy a poner EX as SQL exception. Entonces le voy a decir acá messagebox.show error de SQL. Y en caso de que no sea un error de SQL, que sea otro tipo de excepción,
que muestre el mensaje original de la excepción, que como vieron en el material es tomar el objeto de excepción, punto, y hacer uso de su propiedad message. Esta propiedad termina mostrando el mensaje original de la excepción. Entonces, si quiero acá le puedo concatenar el mensaje original solo para que vean. Y acá yo tengo dos bloques catch. Si se da una excepción y es de este tipo, va a ejecutar esta línea de código. Si se da una excepción y no es de este tipo, se va a ejecutar esta. Es una pregunta. Si en el evento load se da una excepción que es del tipo file not found exception, ¿cuál de los message box se va a ejecutar? ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? El primero. Si es del tipo file not found exception, el primero es este, el segundo es este. ¿Cuál se va a ejecutar? El segundo, por ser genérico. ¿Por qué? Porque se dio la excepción y él va a preguntar, ¿la excepción file not found exception es del tipo SQL exception? No, no es. Entonces va al siguiente bloque catch y pregunta, la excepción que se dio es del tipo exception, y como exception es el genérico, la clase base, cualquier tipo de excepción termina cumpliendo esta condición. Entonces se va a mostrar este mensaje. ¿Cuántos bloques catch puedo tener? Varios. Si tengo varios, lo que hago es que cada bloque catch tenga un tipo específico de excepción. Y no se olviden de dejar siempre el bloque genérico, el último catch del tipo exception directo. Esto siempre tienen que dejarlo abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen arriba, con cualquier excepción ya se va a estar mostrando siempre ese mensaje. Recordemos que en caso de que sea una excepción, el código salta el primer bloque catch y así va evaluando catch por catch. Si esto ustedes lo dejan arriba, va a ser un error de lógica. ¿Por qué? Porque si esto lo ponen acá, no corresponde. Porque cualquier tipo de excepción ya va a estar ejecutando siempre este mensaje. Y es lo que me advierte acá. Entonces siempre el bloque genérico de excepción va acá, al final. Si no lo quieren manejar por tipo, así, si no lo quieren personalizar por tipos de excepciones, directamente esto puede quedar así. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Vamos a un ejemplo dentro siempre del sistema stock. Dentro del botón aceptar. Y todo lo que hacemos acá, como va a intentar conectarse a base de datos, es muy probable que se pueda llegar a dar una excepción. Entonces, todo este código, me faltó copiar el comentario, voy a copiar de vuelta. Todo este código yo voy a cortar y voy a implementar acá mi try catch. Todo lo que yo quiero hacer va a ir dentro del try. En caso de que sea una excepción, yo le voy a mostrar un mensaje al usuario. Voy a capturar la excepción. Voy a controlar la excepción. Y le voy a estar mostrando un mensaje que va a decir error al guardar los datos. Vuelva a intentarlo. Y si en este ejemplo voy a agregar el bloque opcional, que sería el bloque final,
vuelvo a repetir, bloque opcional, pero como decía el material, si el bloque final aparece, este bloque se ejecuta siempre. Entonces lo que normalmente terminamos dejando en el bloque final son instrucciones que sí o sí se tienen que ejecutar más allá de que haya habido o no una excepción. Entonces, esto que dice finalmente cerramos la conexión, a mí me interesa hacer en caso de que se pudieron guardar los datos y en caso de que no se pudieron guardar los datos también me interesa cerrar la conexión. Entonces, esta instrucción la voy a trasladar acá. Entonces ahí tengo un ejemplo donde mi código del botón aceptar ya está preparado para gestionar, controlar errores en tiempo de ejecución, que son justamente las excepciones. Si cualquiera de estas líneas da un error, una excepción, no se va a cerrar la aplicación porque el código está preparado para soportar excepciones y va a mostrarse este mensaje. Si todo esto, perdón, luego de mostrarse ese mensaje, nos aseguramos de que se va a cerrar la conexión. Si todo este código se llega a ejecutar sin ningún problema, al no haber excepción, no se va a ejecutar el bloque catch, no se ejecuta el bloque catch, pero sí se termina cerrando la conexión. ¿Dudas hasta acá? No, bro. ¿Les quedó claro el tema de hoy? ¿Qué no les quedó claro? ¿Se quedaron con alguna duda? Perdón, profe, estaba ausente unos minutos. Sí, no, estaba preguntando si se quedaron con alguna duda. No, hasta donde yo vino. Ya. Está bien. Entonces, vuelvo a esta parte. Yo voy a estar subiendo, a modo de repaso ahora, cuáles son los tipos de errores. Errores de sintaxis que se dan en tiempo de diseño cuando estoy codificando. Errores de lógica que no dan un error de sintaxis, puede que no dé un error en tiempo de ejecución, pero hace que el programa funcione mal. Y los errores en tiempo de ejecución que son sinónimos o hacen referencia a excepciones. ¿Qué es una excepción? Un error en tiempo de ejecución. Un error que se puede llegar a dar cuando la aplicación está corriendo. ¿Cuántos tipos de excepciones hay? Son varios tipos de excepciones, pero todos heredan de la clase exception. ¿Cuál es la estructura dentro de nuestro lenguaje Visual Basic como para poder gestionar o controlar de manera correcta los errores en tiempo de ejecución? Es la estructura try-catch. ¿Cuántos bloques catch puedo tener? Puedo tener varios, pero el bloque catch genérico, el que dice EX as exception, tiene que ir en la parte final para que el código entre ahí en caso de que no haya entrado en ninguno de los bloques catch anteriores. Y el try catch cuenta con un bloque opcional llamado final que si aparece se ejecuta sí o sí. Si hay excepción, se ejecuta el catch correspondiente más el bloque final. Si no hay excepción, se ejecuta todo lo que está dentro del try más el bloque final. Entonces, yo voy a estar subiendo el día de hoy el desarrollo del sistema stock, que fue lo que tenía yo en pantalla, pero ya con todas las estructuras de control de excepciones implementadas dentro del código. Justamente como cuando trabajamos con base de datos, se pueden dar situaciones donde vamos a poder, donde de repente perdemos la conectividad o se cambió el nombre del servidor, cualquier otro factor que pueda generar una excepción. Con más razón el código tiene que estar preparado para hacer frente a esas excepciones. ¿Cómo? Mediante la implementación del try
Esto yo voy a estar subiendo ya completo, todo el código con la estructura try-catch. Y pasemos a lo que publiqué también el día de hoy, que sería el proyecto del curso. Esto es un trabajo grupal, entonces en este foro tienen que subir la lista de integrantes de cada grupo. Si lo quieren hacer solos, tampoco hay problema. Tendrían que escoger un tema para desarrollar un pequeño sistema. En nuestro ejemplo tenemos un sistema de stock. Puede ser un sistema de stock, pero de algún otro negocio. A ver, puede ser una ferretería, una zapatería, una pequeña tienda, lo que fuese, con tal de que no sea idéntico al que estamos usando dentro de lo que sería nuestro curso. Entonces, la primera entrega tiene un puntaje de 20 puntos y es para este segundo parcial que rindieron hasta el día lunes, creo. Entonces, ¿qué tiene que tener la primera entrega? Tienen que tener un PDF donde van a señalar el nombre de los integrantes, van a hablar sobre la descripción del sistema que pretenden desarrollar. ¿Por qué? Porque este desarrollo ya lo van a estar llevando para el tercer parcial y para el final. El tema que ustedes escogen, ya como les dije, va a servir hasta el final del curso. Tienen que especificar qué es lo que pretende o tiene como objetivo el sistema, agregar el DER. ¿Se acuerdan del DER que yo había publicado para stock? Un DER tendrían que agregarlo, pero ya de acuerdo al negocio que van a elegir. Base de datos, tienen que tener ahí la base de datos implementada correctamente. Tienen que estar las tablas, las PK, los campos que son identity, las FK, establecer correctamente los campos que son nulables y cuáles no. Y en cuanto al desarrollo en sí, lo que se pide es muy poco hasta el momento. Se pide una aplicación del tipo Windows Form, que es lo que nosotros estamos desarrollando, que tenga un menú principal con todos los elementos que habíamos visto en la clase número 5. La clase número 5 se trató sobre los formularios MDI. Entonces ustedes van a tener un menú principal y desde ese menú principal van a estar llamando a 3 formularios del tipo ABM, que sería un formulario como el que vimos acá en artículo, con la diferencia de que solo se piden ABM de tablas menores. ¿Qué son las tablas menores? Son aquellas tablas que solo cuentan con ID y descripción. Por ejemplo, unidad medida es una tabla menor. Entonces, tablas como unidad medida son tablas para las cuales van a estar desarrollando un ABM como este. Entonces, ese sería, como les dije, la primera entrega del proyecto, que va a ser incremental porque ya lo van a estar manteniendo hasta el final del curso, y a medida que avanza el curso, para cada parcial tiene mayor puntaje. ¿Tienen alguna duda con respecto al trabajo? No, profe. ¿No? Cualquier duda que tengan, entonces me avisan vía eCampus o como les quede mejor. Y lo más importante es que ya vean un grupo, o si van a hacerlo solo o de a dos, no importa, con tal de que completen ya en el foro la lista de integrantes, y ahí ya pueden poner también el tema sobre el cual van a trabajar. Por ahí me dicen, yo quiero hacer un sistema para gestionar una veterinaria. Ese es un ejemplo. Entonces, ya van a ir armando su PDF con los objetivos, con las descripciones, van a armar su diseño para presentar un DER, van a diseñar su base de datos con el Management Studio, como lo vimos nosotros en la clase número 6, y ya van a preparar lo que sería el desarrollo de una aplicación Windows Form que va a tener un menú principal y por lo menos 3 ABM de tablas que solo tienen ID y descripción.
Entonces, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Como les digo, cualquier duda, cualquier consulta que tengan me avisan y tratamos así de ayudarnos. ¿Está Profe, bien? ¿hasta cuánto tiempo tenemos para crear nuestros grupos? ¿Hasta la próxima semana? Hasta la próxima. En realidad tenemos 10 días para hacer el trabajo. Entonces ya, a más tardar entre mañana y pasado, ya tendrían que armar su grupo y empezar a trabajar. Entendido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo ya Dale, muchísimas gracias por participar. Voy a estar subiendo, como les dije, el desarrollo completo más lo que sería la grabación de la clase del día de hoy. ¿Está bien? Dale, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.